ahí estás tú. Ahí estás tú con nosotros. Y tu gloria, Señor, se manifieste en medio de la tempestad. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Y hoy busques en el libro de Habacuc. El profeta Habacuc es un libro muy pequeño, de 3 capítulos. Y vamos a ver Habacuc capítulo 3, versículo 17. Se dice que era la oración del profeta, ¿verdad? Estaba pasando por circunstancias adversas. El pueblo de Israel quizás estaba sufriendo, pero aún así ellos se mantenían fieles a su Dios, el Dios de Israel. Porque pudiéramos pensar, hermano, que la vida cristiana pudiera ser lo más hermoso. Pero yo creo que la vida cristiana suele ser que aprendemos cosas que aún nos hacen probar nuestra fe. Cuando nosotros pues somos nuevos en el Evangelio, quizás somos nuevas criaturas, pues todo se ve bien, ¿no? Pero cuando vamos caminando día tras día, año tras año, y a través de los años, pues nuestra fe tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es como cuando usted va ascendiendo hacia un escalón, subiendo hacia la prosperidad, ¿no? Quiero decir, prosperidad no habla de que seamos prósperos en lo adverso. Cuando el enemigo nos ataca, pues es cuando nosotros debemos de estar alerta, por ejemplo, cuando pues nuestra fe es probada, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces? Señor, dice, yo nunca te negaré. Él afirmaba, dice, yo nunca te negaré. Porque él estaba seguro que no lo iba a traicionar el temor o el temor a que sea exhibido, porque en aquel tiempo pues estaban siendo perseguidos, ¿no? Porque ellos predicaban el Evangelio. Entonces él tenía temor. Por eso dice, pero en ese momento no tenía temor, porque él se sentía muy valiente. Y dice, Señor, yo nunca te negaré. Bueno, esa es nuestra fe, ¿verdad? Cuando nosotros somos probados, porque Jesús le había afirmado a Pedro que el diablo lo había pedido para saludarlo, ¿no? Para ver de qué estaba hecho, ¿no? O si estaba preparado para enfrentar ese tipo de pruebas. Entonces, pues vemos que ahí Pedro pues fue que lo venció el miedo, el temor. Esto quiere decir, hermano, que nosotros como cristianos pues no es fácil enfrentar al enemigo, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no tengas miedo, porque no te dejaré ni te desampararé. Así es que, aún en medio de la prueba que estemos pasando, aún en medio de lo que usted y yo estemos pasando, una circunstancia muy difícil que pudiera ser alguna enfermedad o pudiera ser algún problema económico o una angustia, ¿no? De un ser querido.
o un dolor intenso. Ahí está la prueba de Pablo, ¿no? Cuando él, pues, padecía de un dolor en su cabeza. Unos dicen que era una migraña, otros dicen que era, pues, la Biblia lo describe como un aguijón que tenía en su mente, ¿no? En el cerebro. Y pues de ahí, pues él padecía intensos dolores. Pero él rogaba al Padre para que él le quitara ese dolor. Pero aún así, hermano, el dolor no se le quitó. ¿Por qué? Porque ese aguijón tenía un propósito en Pablo. Era para que no se le subiera el ego, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre que persiguió antes de ser convertido la iglesia de Cristo. Y después, pues fue perseguido él por los fariseos y por los maestros de la ley. Entonces, pues él padeció una vida. Pero fueron personas que nunca se rindieron, ¿no? Nunca dijeron algo en contra de su fe. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque aquí lo que Habacuc hace, que estaban pasando una circunstancia muy adversa. Aquí lo declara por su fe, ¿no? Que dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte del producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Con todo esto yo me alegraré, oh Jehová. Fíjense todo lo que estaban pasando de escasez. No había producto, no había aceite. No había quien pudiera mantener o tuviera mantenimiento en ese tiempo. Pudieran haber personas que labraran la tierra, ¿no? Quizás. Las ovejas, ¿qué pasó? No estaban. Fueron quitadas de sus corrales, donde quizás algunas ya no había ovejas. Y si no había vacas en los corrales. Pero por estas circunstancias, Habacuc optó por alabar a su Dios. Quizás suene como ilógico, ¿no? Que usted esté pasando una prueba tan difícil y lo único que se le ocurra decir, pues lo único que me queda es alabar a Dios. Lo único que me queda, darle la gloria a Dios. Y puede ser así, ¿no? Porque, ¿qué pasó con Job? Le quitaron todo. Pero él nunca se rindió, ¿verdad? Job se mantuvo, dice, no, pues si Jehová dio, Jehová quitó. Y él con sus labios dice, sea bendito el nombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es ver esa gloria manifestada en nosotros. Qué hermoso es decir, cuando no tienes nada, decir, Señor, de ti, Señor, dependo. No dependo de las circunstancias, no dependo del hambre, no dependo de la enfermedad, no dependo de mi angustia y no dependo del dolor, porque tú eres el que me das las fuerzas, como dice ese canto, ¿verdad? Mas tú, Jehová, eres mi escudo y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Esa es nuestra fe, hermano. Que aunque usted esté pasando lo más difícil, una circunstancia muy difícil, pues lo único que nos resta es levantarnos
animarnos. Anima. Háblate a ti mismo. Como decía el salmista David, ¿verdad? Alma mía le hablaba. Jehová es tu hacedor. Jehová es tu sustentador, ¿verdad? Jehová es tu mano derecha. Él guardará tu alma. Y ahí, como dice el Salmo 91, aunque yo ande en medio de sombras de muerte, dile, Señor, aquí estoy. Porque a veces nos olvidamos quién está con nosotros, hermano. Cuando nos desesperamos por el dolor o cuando nos desesperamos por cómo estamos sufriendo. Cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios en su angustia, como decía este canto, que los libró de la esclavitud, ¿no? Que los libró de Faraón. Y Dios envía a un siervo, ¿no? Para poder liberar a su pueblo. Y así es nuestra confianza o nuestro clamor hacia nuestro Dios. Por esa razón nos dice Dios con tanta confianza y nos dice, cuando tú estés en angustia, cuando tú estés en dolor, cuando tú estés en tristeza, clama a mí. Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. ¿Y qué debemos hacer? Clama. Clama a mí, dice el Señor. Y yo te voy a sustentar. Bajo la diestra de mi justicia, ¿verdad? Bajo la diestra de mi poder. Porque en tu debilidad se perfecciona mi fortaleza, ¿verdad? En nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Por eso pudiéramos decir, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo estoy inmovilizado o cuando tengo pudiéramos tener una discapacidad, ¿no? No en el sentido de que, sino en discapacidad de poder movernos en fe, de poder usar la fe, porque la fe es todo lo que pudiéramos accionar hacia Dios, porque la fe es la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? Porque usted se confía en un Dios que lo va a llevar a una prosperidad. Usted y yo confiamos en un Dios poderoso para destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo Habacuc en el versículo 19, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hacen andar. Sí, se ha visto la sierva, ¿no? Los que andan en los montes, en los collados, saltando y brincando. Pues así nos hacen nuestros pies, ligeros como la sierva, incansables. Seamos incansables para Dios. Seamos personas que estamos dispuestas a seguir caminando y pudiéramos decir estar caminando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No retrocedamos, sino sigamos adelante como hijos de Dios, como fieles soldados de Jesucristo. Pues la palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos levanta. Si nosotros estamos enfermos, ¿qué debemos hacer? Llamar a los ancianos, ¿verdad? Y decir que oren por nosotros. Esa es nuestra fe. Y la seguridad que no vamos a debilitarnos,
sino a fortalecernos en Dios, como dice ahí en Efesios, ¿no? Fortaleceos en Dios en el poder de su fuerza. Y aquí entra nuestro estado de ánimo, en nuestro estado espiritual, que dice que debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo el escudo de la fe, aunque podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Esto es, hermano, cuando usted está débil, usted puede apagar los dardos del maligno por la fe. Y esta es nuestra confianza en Dios, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Dios está con su pueblo. Sabemos que Dios nunca nos abandonará, porque Él ha prometido: yo estaré con vosotros a todos los días hasta el fin de nuestra existencia, hasta el último momento. Fíjense que estaba yo leyendo cuando Dios le habla a Moisés y le dice que ya iba a morir, que tenía que preparar a Josué para que él guiara al pueblo a la tierra prometida. ¿Cuán difícil quizás, o creen que fue difícil Moisés cuando Dios le dijo que iba a morir? Pues no se entristeció, ¿verdad? Ahí vemos la escritura que él, como si ya sabía que iba a ir con Dios, ¿no? Porque él ya lo había visto allá en el monte. Bueno, ya lo había quizás a lo mejor palpado, ¿no? Porque nadie puede ver a Dios. Pero él pues estaba tan cerca de Dios que no le importaba morir, ¿verdad? No, a veces cuando estamos tan cerca con Dios, aun cuando dices, no, pues ya es tiempo de morir, ¿verdad? Pues dices, pues es el tiempo. Y nos atemorizamos cuando nos dicen, vas a morir. Te digo porque había un profeta que Dios le había dicho por medio del profeta Isaías, que le dice, ve y dile a Ezequías que iba a morir, ¿no? Y él se entristeció y le dijo, Señor, ese empezó a llorar, empezó a entristecerse. Y cuando se fue Isaías, salió y ¿qué le dice Dios? Regrésate porque me conmovió Ezequías, ¿no? Pues, me conmovió su corazón, y dile que va a tener 15 años más de vida. Nos atemoriza morir, hermano, a veces, pero es lo más trascendente para poder llegar a la vida eterna. Es lo más viable o la finalidad de nuestra carrera cuando terminamos de hacer la obra aquí en la tierra. Pero mientras tanto, ¿qué nos debemos hacer? Ser fuertes y valientes. Ser fuertes y valientes. Porque Dios quiere hombres maduros, ¿verdad? Hombres que sean valientes, esforzados para llegar a la eternidad. Por tanto, dice que no durmamos, ¿verdad? Como los demás, como el mundo entero, sino seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Esto es un soldado alerta, ¿no? Que está despierto hacia cualquier circunstancia que se presente en su vida. Y estamos siempre al acecho. Somos personas que prudentes, porque una persona prudente es como una serpiente, ¿sí? ¿Ha visto la serpiente cómo está alerta? Cuando te va a atacar, te va a morder, está así, cuando ve te ataca.
Esa es la prudencia, estar alerta a través de todas las circunstancias que se presentan en tu vida. Y eso es estar despierta. Cuando nos dormimos, ¿qué pasa? Pues nos agarran desprevenidos los problemas. Por eso debemos estar alerta. Cuando se mueven las cosas espirituales, dicen, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tantos vientos? ¿Por qué hay tantas tempestades? ¿Por qué estoy siendo atacado? ¿No? Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor, dice Dios, que no se mueve si no fuese por su voluntad, sin su voluntad. Así es que Dios tiene el control de todo lo que está cerca de nosotros. Por eso Dios dice que Él envía a su ángel, ¿verdad? Para que nos proteja, ¿no? Para que tu pie no tropiece en piedra. Por eso envía a sus ángeles para que tú no caigas, para que tú no desfallezcas. Y ahí está el ángel, ¿no? No lo vemos, pero ahí está, el ángel de Jehová. Como dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Debemos estar fortalecidos, ¿no? Fortalece tu fe para que puedas estar aún firme, ¿no? Firme. Levántate y sé valiente. Esfuérzate. Aún aunque veas, como dice aquí el profeta, aunque la higuera no florezca, ni las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo esto yo me alegraré, oh Jehová, y confiaré que tú eres Jehová nuestro Dios, que no hay otro Dios como tú, que solo tú, Padre, nos vas a levantar y nos vas a llevar a lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? Confiamos en un Dios que está siempre con nosotros. No nos olvidemos de Él y confiemos en Él, porque Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él nos dará las peticiones de lo que deseas, de lo que tú anhelas, de lo que tú estás padeciendo. Dios va a decir, te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaba sufriendo, cuando estaba esclavizado? Dios lo sacó de esa esclavitud y lo llevó a un lugar mejor, donde fluye leche y miel, donde hay prosperidad, donde no hay escasez. Que Dios te mueva de un lugar donde tú estás padeciendo a un lugar mejor, ¿sí? Que Dios te lleve a lo mejor, porque Dios dice, te daré lo mejor del trigo, te daré lo mejor, derribaré a tus adversarios, derribaré a tus enemigos, pero si tú confías en mí. Vamos a seguir confiando en nuestro Dios, hermano. No te detengas, no te desanimes, sigue adelante. Camina como fiel soldado de Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Quizás a algunos de nosotros nos falte la fe, ¿no? Señor, danos que nos den de esa fe, que Él nos llene de fortaleza, que Él nos llene de la paz, que Él nos llene de la seguridad y la confianza en Él. Vamos a pedirle a nuestro Dios, a clamar, porque Él dice, clama a mí. Póngase de pie, vamos a clamar a Dios y vamos a decir, Señor, aquí estamos. Somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu creación y tenemos necesidades, Padre. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, porque aunque la higuera no florezca,
Aunque no haya vaca en los corrales, con todo esto te glorificaré y te alabaré, oh Señor. Ayúdanos a nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras flaquezas, Padre. Porque tú te perfeccionas en nuestras debilidades, oh Dios. Porque tú te perfeccionas en nuestras debilidades y flaquezas. Aquí estamos, Señor. Aumenta nuestra fe. Danos sabiduría e inteligencia. Provee, Señor, lo vasto y lo suficiente, Señor. Abre las ventanas de los cielos y sobreabunde. Y haya pan en nuestra casa. Pan y vino, Señor. Aceite y trigo. Trae la provisión, Señor, a tu pueblo, que no haya justo, como dice tu palabra, que no hay justo desamparado, ni hombre que mendigue pan. Hoy confiamos, Señor, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino tener esa hambre de justicia, tener esa hambre de aprender, de conocer más la profundidad del Espíritu, Señor. Hoy estamos aquí, Padre. Derriba a nuestros adversarios. Todo lo que se levante contra nuestra vida no prospere, Señor. Huyan delante de ti, de mí, tus enemigos. Señor, en tu presencia estamos confiando. Hoy seas tú, Padre, cubriendo tu pueblo. Así como dice, Señor, que tú eres nuestro santo, el que proteges, el que cuidas, el que levantas mi cabeza. Jehová, sí que no es nuestra justicia. En ti está nuestra confianza. En ti está nuestra fe. En ti confiamos. En ti está nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y así como estamos, hermanos, de pie, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues hemos terminado y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones. Que Dios los bendiga.